Hola a todos, muy pero muy buenas tardes. Le queremos dar la más cordial bienvenida a nuestra semana número 19 de Activa Turismo en Línea, con nuestro webinar número 41, en esta iniciativa desarrollada por Cernatur en conjunto con la Subsecretaría de Turismo. Les recordamos que Activa Turismo comienza a las 12 horas en punto de Chile continental, a las 13 horas en la región de Magallanes y por supuesto a las 10 de la mañana en Rapa Nui, debido a las zonas horarias. Con la crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos, el sector turístico se ha visto profundamente golpeado, llegando a cifras que eran impensadas. Para acompañar a ustedes, a la industria y entregar información relevante para el sector, hemos creado Activa Turismo en Línea, donde parte fundamental es la interacción con nuestra audiencia, con ustedes. Para ello, les recordamos que pueden acceder al chat, ¿no es cierto?, y al espacio de preguntas disponible en la parte inferior de su pantalla. Los invitamos a comunicarse con nosotros a través de estos valiosos espacios. El día de hoy contaremos con un invitado muy especial. Él es Chris Pomeroy, con la charla ¿Quién nos venderá los viajes cuando retornemos a la normalidad? Un interesante tema, ¿no es cierto?, en medio de esta crisis de COVID-19. Se ha hablado poco sobre la nueva forma de comprar un viaje tras la crisis generada por el coronavirus. En esta charla abordaremos la necesidad de adaptación de estos cambios, cómo reconstruir nuestros canales de venta adaptados a los tiempos que hoy estamos viviendo, y también Chris nos mostrará lo que está ocurriendo en el sector emisivo europeo. Yo también quiero agradecer a Chris Pomeroy, que el día de hoy se ha dado este espacio para compartir sus conocimientos y su visión frente a nuestra importante industria, hoy día, 13 de agosto, en el día de su cumpleaños. Así que también le queremos hacer un extensivo saludo desde Santiago y desde Chile. Pero antes, y para abrir este espacio, quiero dejar con usted a nuestra directora nacional, Andrea Wolleter, para entregarnos un cariñoso saludo. Directora. Hola César, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Charlas para apoyarlos y ayudarlos en esto tan complejo, tan difícil para nuestra industria. Y el poder incorporar para que podamos salir también fortalecidos de esta crisis tan... Aprovecho de darle las gracias a Chris por acompañarnos hoy día. Y también hemos trabajado con Chris y con eso como viendo las fronteras abren, después se cierran, hay lugares que abren, vuelven a cerrar, y eso también es complejo para poder conocer también la experiencia y qué es lo que se está viviendo ahí en Europa, también es muy importante para nosotros. Así que como siempre, muchas nos están Activa Turismo y bueno, que tengamos una muy buena charla y conversación. Que estén muy bien. Muchas gracias, directora. Como le comentaba, el día de hoy contaremos con Chris Pomeroy, quien es CEO de Interface Tourism Spain, esta agencia muy importante de comunicaciones y de relaciones públicas, ¿no es cierto? Chris, quien ya vemos en pantalla, durante los últimos 30 años ha dedicado su tiempo profesional, ¿no es cierto?, y su expertise, implementando y diseñando estrategias promocionales en España y Portugal,
para más de 50 marcas de viaje, líderes como Expedia o como este holding LATAM Airlines. Hola Cris, ¿cómo estás? Muy feliz cumpleaños. Antes que todo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, César. Matizar que han sido 30 años, no 80 años trabajando en el sector. Sí, es mi ¿Dije cumpleaños, 80? es mi cumpleaños, pero no estoy tan mayor todavía, aunque lo pueda parecer. Perfecto, Cris. Oye, Muchas gracias por primero la... que todo, te queremos entregar un cariñoso saludo desde Chile. Tenemos amigos conectados desde todo el territorio nacional y agradecemos también tomarte este tiempo, ¿no es cierto? Hoy día en el día de tu cumpleaños, así que lo valoramos profundamente. No pienso en otra manera mejor de celebrar que con tantos amigos. Así Muy que, bien. si quiere doy paso a la presentación, aunque Partamos. más que Exactamente. presentación, prefiero que se entienda como un punto de partida para una conversación posterior. A ver qué tal. A ver si consigo con la tecnología compartir las pantallas. Te está mandando saludos desde Hualqui, en la región del Biobío. Así que, mira, muchos saludos. Pues saludos Ok, a todo el mundo desde Madrid, donde envidio vuestro frescor del invierno austral. y allá están Estamos como con en esta 34, época. 35 grados, ¿no? Sí, por ahí, por ahí. Vale. Vamos, Muy bien. Chris. Vamos allá. Ven todos la presentación, espero correctamente, y cuanto más presentación y menos de mis 80 años, mejor. Vamos a pasar... espérate. A ver cómo pasa. Venga. Antes de entrar ni siquiera el contenido de la presentación, quiero asentar las bases del tono de la conversación, espero que posterior, y que quisiera que todos vemos esta charla y este tema con la mente abierta y con más ilusión que aprensión. Yo sé que por ahí están viendo, hay muchas cifras que puedan ajustar, pero históricamente hemos visto que tras una gran crisis, si consigamos alejarnos del pánico, sirve para abrir la mente para una renovación de pensamiento y puede haber interesantes saltos cuánticos a otro nivel realmente insospechados. Y de ahí quiero decir que el resto de la presentación son opiniones y visiones personales y profesionales donde yo creo que puede verse afectado lo que tradicionalmente llevamos tantos años trabajando en un modelo realmente del siglo XX de la cadena de valor y la cadena de comercialización del turismo internacional. Entonces, puesto esto, pasamos a los temas que voy a tratar brevemente. Vamos a poner un poco el contexto de dónde viene la crisis y no solamente por el COVID, sino que llueve un poco sobre mojado. Preguntaremos al canal directamente, que es la mejor manera de saber qué está pasando en el canal, es preguntar al canal, y tenemos el privilegio de poder preguntarles directamente. Luego sugeriré algunos cambios en la cadena de comercialización, donde yo creo que es lo más lógico que a corto y medio plazo vayan a ir las cosas. También trataré un poco el papel de la DMO, del destino. La agencia de promoción de destinos, de marketing, que puede ser de gestión de destinos realmente, que puede ser un Sernatur, una oficina de Sernatur local, en otros países pueden ser incluso municipios. Se ha venido cuestionando antes de la crisis y ahora es una oportunidad realmente para reposicionar esa labor y voy a dar unas pistas de por dónde, según estoy viendo en otros países, dónde pueden ir las cosas en ese sentido. Y por último, para terminar como hemos empezado con una nota positiva, pues hablaremos de las oportunidades que esto se nos presenta y lo más importante, las preguntas. Pasando pues al principio, esto es un poco de contexto. Hemos visto a lo largo de la historia que los grandes cambios e innovaciones suelen venir de cambios o bien tecnológicos o bien sociológicos o demográficos. Justo ahora el turismo en nuestro sector se está encontrando uno de cada realmente, y esto antes incluso del COVID-19. No quiero que sea todo COVID la conversación, porque esto venía de antes. Desde el cambio tecnológico, pues todos sabemos
que desde los años 90 se ha, iba a decir, sufrido, se ha sentido y aprovechado una transformación digital de nuestro sector. Ha cambiado radicalmente la manera de inspirarnos, de distribuir, de comprar, incluso de compartir y consumir viajes, todo gracias o a causa de la digitalización. Y en el sector comercial, sobre todo en la cadena comercial, sobre todo en Europa, que entendemos era casi los inicios del turismo internacional, es un sistema a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos. En Europa es un sector muy basado en la intermediación y con una cadena clásica de comercialización muy estructurado y en un marco muy preciso legal incluso. Entonces, estas tecnologías disruptivas han ido cambiando totalmente la mentalidad, se ha ido ajustando no solamente nuestros negocios y el modelo de negocio, sino también las leyes y los hábitos del consumidor según estas nuevas tecnologías disruptivas. Si no fuera suficiente para la disrupción, también en tema demográfico, pues ha habido un giro hacia el este, con la apertura sobre todo de China y de otros mercados de Oriente, tanto de nuevos mercados como de nuevos destinos turísticos. Esto ha tenido un cambio importante que ha producido también un aumento notable de volumen de turismo internacional, que todos sabemos que a pesar de las crisis financieras, de guerras, de desastres naturales, etc., ha crecido exponencialmente todos los años en los últimos 30 años. Entonces, eso ya venía cargado, digamos, de volumen. Ahora, con la apertura masiva de nuevos mercados orientales, nos están poniendo también un cambio sociológico. Por primera vez, justo el año pasado, todas las ponencias que estuvimos presentando iban en línea del ajuste del modelo de negocio del turismo hacia la sostenibilidad del modelo que habíamos presentado antes. Entonces, todo esto es ya de por sí, son tres argumentos muy fuertes para un necesario cambio en la cadena de comercialización y un poco el cuestionarnos desde los mismos raíces del por qué hacemos lo que hacemos. Y como profesional de marketing turístico tengo que decir un mea culpa que somos demasiado buenos en lo que hacemos. hemos creado una bestia que ya tenemos que aprender a gestionar y manejar. Y si encima de todos estos te viene una pandemia global, pues es la tormenta perfecta y la excusa perfecta para implementar los cambios que veníamos necesitando de antes. Entonces, con ese contexto y ese interés, ocurrió la pandemia, ocurrió el COVID, y lo primero que hicimos era preguntar al canal directamente cómo se está afectando esto. Y ahí tenemos la suerte que nuestra agencia es miembro de una red global de agencias especializadas en marketing de destinos, que se llama Travel Consult, y pudimos preguntar en 14 mercados de los 14 mercados principales emisores de turismo del mundo directamente a contactos de alto nivel, directivos de tour operación y de agencias de viajes, cómo estaban viviendo esta crisis. Hicimos la primera oleada en finales de mayo, primeros de junio, de esta encuesta, y la segunda lo estamos haciendo ahora mismo, con lo cual desgraciadamente no puedo deciros cómo ha cambiado estas opiniones, pero sí es interesante compartir algunos de los datos y los gráficos que aportó esta encuesta. Luego, cuando estaba haciendo la presentación, me parecían unas diapositivas un poco pesadas de datos y de cifras, y soy muy consciente, muy empático con todos ustedes, porque he asistido a muchos seminarios y webinars durante el confinamiento de los últimos meses, que no había otra cosa que hacer más que empaparse y compartir experiencias, y hemos decidido que el 96,4% de los profesionales prefieren ver fotos de mascotas graciosas antes de gráficos en un webinar. Ante el temor de perder vuestro interés y que todos empezáis a mirar los móviles ahora mismo las fotos de Instagram de gatitos, he puesto en la presentación, para que no se me vaya nadie,
en cada uno para aligerar un poquito los datos. Aquí el primero entonces, y perdona que lo hayamos hecho las preguntas en inglés, pero esto es lo que tienen una red global, que el idioma oficial es el mío materno. Entonces, la primera pregunta, para ponernos un poco en contexto, les preguntamos el tamaño de sus agencias. Y de los 903 agencias que respondieron en todo el mundo, era muy interesante que el 68% de estas tenían menos de 30 empleados. Con lo cual, frente a una crisis de este tipo, son estructuras, uno puede entender, ágiles porque son pequeños, pero por otro lado, sin grandes pulmones financieros y económicos para aguantar mucho tirón. Entonces, esto primero poniéndolo en contexto. Luego, esto se ve claramente cuando les preguntamos cómo veían el futuro inmediato. Y de ahí, el 66%, entre los que decían de 1 a 3 meses, 30%, y 36% de 4 a 6 meses, decían que sin la ayuda directa y el apoyo de subvenciones de sus respectivos gobiernos, iban a tener que cerrar sus empresas de aquí a 6 meses. Entonces, esto es un dato preocupante, pero entiendo que los que no iban a cerrar tanto son las grandes empresas. Los que no iban a cerrar veían la posibilidad de recuperación, algo de normalidad, y ten en cuenta que esto fue en mayo y junio. Ahora se va alargando y a lo mejor se va alargando el tiempo de esperada recuperación. Pero en aquel entonces la mayoría de la gente suponía que la recuperación iba a verse algo parecido a normalidad para el año que viene. Este año ya lo daban por perdido. Entonces les preguntamos cómo estaba gestionando simplemente durante la crisis. Aquí es interesante que el 38% han optado por mantener la plantilla para reducir los horarios de trabajo. Aquí tenemos en España el concepto de ERTE, por ejemplo, que es la regulación temporal de empleo, o el furlough, que se llama en Inglaterra, y la mayoría de los países tienen sistemas parecidos, apoyados por sus respectivos gobiernos. Pero ya en mayo el 21% ya habían despedido la mayoría de sus empleados y gran parte de su sector. Entonces, la pregunta, después de los que van a cerrar de aquí a 6 meses y los que han despedido gran parte de su plantilla, es el discurso, el título de la charla de hoy es quién realmente va a estar todavía después de todo esto para vender los viajes nuestros. ¿Qué quedará de la cadena? Entonces, uno de los objetivos desde los inicios era conseguir que las reservas se pospusieran en vez de cancelar las reservas para otros tiempos. En mayo todavía lo habían pospuesto, pero era interesante que bastantes habían pospuesto para tercer y cuarto trimestre de este año, que todavía no han podido viajar y no se prevé que van a ser. Entonces no sabemos si acabarán en cancelaciones o en qué. En cuanto a las medidas inmediatas que estaban tomando, y esto es en mayo-junio, es muy interesante para un destino como Chile, para vosotros, ver que el 65% entre los que están examinando nuevos destinos y creando nuevos productos están abiertos a cambio de proveedor, de destino, etc. Están buscando destinos más ajustados a lo que saben que va a ser la nueva necesidad del viajero cuando se pueda viajar. Destinos de espacios abiertos, mucha naturaleza, poca masificación, ciertas garantías sanitarias, y en eso creo que Chile tiene mucho que ofrecer, y esto para mí es una gran oportunidad, y es prueba de que están diciendo activamente que ya están en ello y están considerando qué destinos van a poder vender después. También habría que tomar en cuenta que quien está examinando nuevos destinos puede ser también que están examinando en ese momento incorporar más producto doméstico de turismo nacional, porque los mayoristas que están acostumbrados al turismo internacional iban este año necesariamente
muy rápidamente tenían que buscar un producto de staycation y de turismo nacional. Y luego ajustar el modelo de negocio. Ya el 40% ya estaban diciendo que tenían que cambiar ya su modelo de negocio como agencia mayorista o agencia minorista. Y en eso estamos todos. Estamos buscando dónde está la presión y la debilidad de nuestro modelo de negocio actual. Interesante también, preguntamos por las maneras de comunicarse con sus clientes. Esto entendemos que el cliente final, es turista final, a la hora de gestionar esas cancelaciones, etc. El correo electrónico era el medio normal, sobre todo información escrita, intercambio de documentación, etc. Pero es muy interesante que se había puesto en valor la conversación telefónica. Y esto es una cosa cuando estamos hablando de la digitalización del sector, el ver que, de hecho, hicimos una pregunta más profundizando en esto y el ratio de conversión, digamos, de posponer el viaje frente a cancelar el viaje era mayor con una llamada de teléfono que por cualquier otra vía de comunicación. Entonces, todavía el contacto personal, la persuasión personal e individualizado estaba funcionando muy bien para estas cosas. Luego, ¿qué es lo que esperan del destino, de la oficina de turismo? Interesante aquí diciendo que sobre todo lo que necesitan es que empiecen a poner algún tipo de garantía de sanitario y creo que casi todos los destinos están trabajando en esta línea. Ojalá a nivel global y mundial exista una especie de certificación de este tipo. Pero bueno, lo que quieren sobre todo es tener cierta garantía de la sanidad del destino cuando pase esto y previsiblemente habrá otras epidemias y otras pandemias en el futuro. Luego, la información era muy importante, la labor de la oficina de turismo también para dar esa credibilidad y esa confianza. Buscaban más información, incluso capacitaciones de formación sobre el destino. Antes incluso normalmente si preguntas a un tour operador qué espera de un destino, van a decir fondos de marketing que hagan campañas de publicidad y que reparten dinero. No están en esa línea ahora de pensamiento, lo que están diciendo es que queremos garantías y queremos confianza e información. Por último, y casi lo más importante, la clave cuando les preguntamos qué es lo que estaban haciendo ellos como empresa en ese cambio de modelo de negocio o cambio de operativa, por supuesto, aquí la clave está en poder solucionar el tema de los cambios y cancelaciones, porque esto ha sido y va a ser, digamos, la muerte de muchas agencias, de muchas de esas pequeñas empresas que hemos dicho al principio, de menos de 30 personas, sin gran pulmón financiero, que según la legislación en España y en gran parte de Europa son 100% responsables de las devoluciones de cara al consumidor final, aunque no hayan cobrado esas devoluciones del producto en destino. Entonces, si una compañía aérea o un hotel quiebra y no devuelve el dinero a la agencia de viajes, la agencia de viajes sigue siendo responsable legalmente a esas devoluciones. Entonces es una cosa que legalmente va a necesitar mucha atención para ver cómo lo hacemos y cómo se incorpora esto y cómo se repercute el coste de estas garantías y estos seguros. Y luego pues, volver al tema de considerar nuevos destinos. Entre la pregunta directa, ¿considerarías otro destino? Esto de cara sobre todo a Sernatur o a Chile como destino. El 90% dijeron que sí, que es muy probable que tengan que incluir nuevos destinos en su cartera de clientes. Eso para lo que es el sector, digamos, de distribución, los tour operadores y las agencias de viajes. En el sector aéreo, sin entrar en demasiado detalle, pero va a ser clave el sector aéreo, todos sabemos, si no podemos llegar a los destinos no va a haber turismo internacional
Y en Europa, sobre todo, ha sido muy complicado el tema, porque hemos pasado los últimos 15-20 años con una legislación anticompetencia que a nivel europeo que prohibía la participación de los gobiernos en sus compañías bandera aéreas o las subvenciones por temas de competencia. Ahora estamos viendo, incluso si el gobierno alemán ha comprado un 20% de Lufthansa para salvarlo de la quiebra y para invertir, el resto van a seguir, los que puedan. Los que no, pues va a ser muy vital que encontremos entre todos una manera de garantizar la solvencia del sector aéreo, porque si no, no va a salir. De cara de datos de Forward Keys, para que lo vean simplemente a fecha de ahora, lo que va de año, el turismo europeo hacia Chile ha bajado un 79,3%. Y lo que es muy interesante ahí es la importancia que tiene el mercado europeo para Chile como destino, que excepto la Guiana francesa, creo, el resto dependen menos de ese turismo europeo, que Chile ha perdido mucho ahí, tiene que reforzar eso. Entonces, en cuanto a compañías aéreas, hay un proceso, igual que en las agencias de viajes, de consolidación nueva. Está, como saben, ya un preacuerdo entre Iberia y Euroropa para una fusión. También de los ya fusionados, que puede ser Iberia y British Airways, por ejemplo, hay un cambio de reparto de rutas para garantizar una manera más eficiente, digamos, de usar esas rutas con la máxima capacidad posible. Eso también en temas de sostenibilidad es interesante, porque estamos dando un uso más eficiente de esas rutas. En Europa se va a juntar en varios hubs. KLM France están optando por Ámsterdam como principal hub. Iberia y British pues se repartirán entre Heathrow y Madrid. Y se está cambiando mucho. Realmente hay que esperar a ver lo que pasa y confiar en esos cambios. De ahí un poco el contexto. Entonces ahora vemos cómo veo lo que es la cadena de comercialización. Venimos haciendo lo mismo, muy parecido, durante los últimos 30 años o incluso más. El turismo, por definición, es un negocio de interacción humana, de contacto físico, de relaciones interpersonales. Eso cómo va a quedar en el contexto de haber estado un año sin ferias, un año sin workshops, sin roadshows, etc., sin vernos las caras más que por este medio menos que satisfactorio de Zoom. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí hay varias cosas, varias metodologías de promoción, digamos, que ya se venían cuestionando desde hace tiempo. Su rentabilidad en un mundo digital de estas interacciones offline, estamos viendo cómo de importante era. Entonces, algunas cosas que van a pasar directamente en la cadena de distribución y comercialización. Hemos dicho que las compañías van a repartir sus rutas, va a haber alianzas, va a haber cambios muy importantes ahí, y eso va a afectar nuestras estrategias comerciales de cada uno. También hemos mencionado que va a haber, que ya había antes de la crisis, una consolidación de los grandes grupos, haciendo menos jugadores, digamos, menos interlocutores para el producto, para el destino en cada mercado, y más fuertes. Esto, de cara a la crisis, pues se va a acelerar este proceso, aunque, por ejemplo, la fusión entre Aboris y Globalia se ha congelado de momento, simplemente porque no hay manera de calcular el valor de cada empresa de cada una fusión, porque ha cambiado tantísimo ahora, pero ya estaba acordado y seguro que sale adelante. Esto va a crear un gigante en España. Hemos visto también
otras fusiones y otros procesos de consolidación en otros mercados europeos, y creo que va a ser la línea a seguir, aunque el volumen de puntos de venta va a ser menor, porque las agencias de calle van a tener que cerrar muchas de las agencias de estos mismos grupos, y con la fusión va a haber una duplicidad que no es necesario. El cuota de mercado de estos grandes va a ser mayor, entonces van a ejercer cada vez más presión sobre sus productos que compran sus proveedores. En términos generales de producto, es normal que va a haber una tendencia de viajes más FIT, más individualizados. La gente va a ser más reacio a viajar en grandes grupos, incluso los alemanes, que son los reyes del tour de operación de paquete. Y esto va a cambiar, y va a cambiar también el tipo de negociación que podemos hacer. En España tenemos un gran problema, que es de los grupos de tour de operación británicos y alemanes principalmente, tiene casi monopolizado y ejercen un poder muy fuerte de cara a los hoteleros españoles, que dependen de estos grandes grupos y dependen de volumen. Ha sido el problema del overtourism y el problema de la sostenibilidad, ha sido esta dependencia de este turismo de bajo valor, y precisamente por la fuerza de esos contratos con tour operadores. Y ahora, de cara a COVID, pues se prevé que va a empezar a cambiar, porque es un modelo que no va a ser sostenible, porque no va a ser apetecible ni siquiera para el consumidor. También es normal que lo primero en recuperarse va a ser el vacacional. Las empresas son muy reacias, excepto necesidad urgente, de enviar a sus empleados, incluso hasta la oficina, y mucho menos en viajes internacionales que se puedan evitar. Esto, por supuesto, va a tener un efecto importante sobre el sector de reuniones y congresos, grandes eventos, las propias ferias de turismo, etcétera, van a tardar mucho en cambiar. Entonces, un producto que está enfocado, un destino que está enfocado en ese segmento más, pues igual tiene que cambiar la estrategia y posicionarse o reciclar su discurso hacia un turismo vacacional. Como hay menos puntos de venta, hemos dicho en el punto de arriba que con la consolidación va a ser menos empresas grandes que controlan casi todo el sector. Va a haber cierre de agencias de viajes, que hemos dicho que gran parte de ellos, el 66%, probablemente de aquí al año que viene ya no estén abiertos al público. Es previsible que surja la figura del consultor freelance trabajando desde casa. En Estados Unidos, ya antes de COVID, casi el 70% de los agentes de viajes eran home workers, que trabajaban desde casa asesorando en temas de viajes. Curiosamente, entre los millennials ha habido un repunte antes de la crisis de contratación a través de agencias de viajes o profesional consultor de viajes. El millennial está buscando la asesoría, el consejo de un profesional de viajes y las garantías, y entiendo que esto va a ser incluso más ahora por los puntos que hemos hablado antes en Europa. Ante una posible cancelación va a ser mucho más fácil reclamar a tu agencia de viajes local donde vives que un hotel que has contratado directamente y pagado el 100% en destino. Entonces va a haber probablemente más interés en la figura del consultor o de la agencia de viajes. Entonces, curiosamente, va a haber al mismo tiempo una consolidación de menos puntos de venta y una fragmentación de tener que comercializar el destino y llegar a un sinfín de microempresas y autónomos trabajando desde casa. Todo esto va a requerir también un cambio en legislación. Si no podemos solucionar el tema de las garantías para el consumidor final, no va a haber demanda. La gente no está por la labor de correr riesgos
y más en un contexto que vamos a tener ahora mismo de crisis económica. O sea, los que tienen dinero y tienen trabajo van a buscar garantías antes de gastarlo. Y esto necesitamos un cambio de legislación porque tal y como está, sobre todo en España y en gran parte de Europa, sobre todo los países del sur de Francia, Italia, etc., el profesional de viajes, la agencia de viajes, es responsable 100% del consumidor, de los derechos del consumidor, y privan los derechos del consumidor sobre los derechos del profesional del sector. Entonces esto es una cosa que habría que revisar ahora. Al mismo tiempo también hay que revisar y reflejar estas garantías y este reparto de responsabilidades dentro de los contratos que vamos a tener entre proveedores de producto y cada uno de los eslabones de esa cadena de comercialización. Tiene que haber cambios. El objetivo es garantizar la flexibilidad de cambios y cancelaciones, sobre todo en compañías aéreas, que era patente el problema al principio de la crisis. También va a haber una aceleración del proceso de digitalización que, como he dicho antes, ya se había iniciado antes y ahora casi todos los gobiernos y ministros de turismo que he visto, incluyendo el de Chile el otro día, están hablando de la necesidad de la digitalización del sector para remontar de esta crisis. Es una cosa que una transformación digital del sector se veía ya muy importante hace un par de años. El año pasado era prioridad y este año ya es una necesidad absoluta. De esa también aceleración del proceso de digitalización también entiendo que va a haber, con el cierre de muchas de las empresas, etcétera, va a surgir nuevos modelos de negocio destructivos como los que hemos vivido últimamente de la economía compartida, etcétera. Siempre y cuando buscan la manera de garantizar esos cambios y derechos del consumidor. Va a haber, y yo creo que esto no es del todo malo, va a haber menos eventos presenciales en nuestro día a día de promotores. Casi todos hemos pasado muchos años yendo a las ferias de turismo, a workshops, a presentaciones. Son formatos que desde hace años, los que llevamos 30 años en Fitur, vemos que cada año el espacio de los expositores se va reduciendo, aunque curiosamente cada año se anuncia que hay un récord de visitantes y de contratación, pero se ha estado cuestionando desde hace muchos años ya la rentabilidad y el retorno de inversión para un destino en estas actividades. También los workshops, que es un modelo francamente arcaico, pero muy eficaz de encontrarse físicamente un comprador con un vendedor, pero vamos a tener que encontrar nuevas fórmulas de networking online, digital o presenciales, pero menos masificados, con menos contacto físico. Insisto, somos un negocio de relaciones entre nosotros y de relaciones con el sector y no podemos sustituir totalmente estas actividades. Y por último, hay que tener un cuidado de pasar de la sobredependencia a los tour operadores que he mencionado antes, sobre todo para los hoteleros, a la sobredependencia de las agencias online. Ellos van a tener cada vez más relevancia y cada vez más peso y van a tener cada vez más poder a la negociación y a coger con cuota de mercado. Por último, trato muy brevemente el papel del destino, porque creo que es importante, porque es otra cosa que en los últimos años se ha venido cuestionando. ¿Qué es lo que tiene que hacer una oficina nacional de turismo o una oficina regional de turismo? Siempre ha sido, desde el principio, su objetivo ha sido en esa cadena de comercialización, ha sido el eslabón crucial que une o pone en contacto el producto con el mercado. Lo que ha aportado siempre, lo que tiene que aportar hasta a partir de ahora más, es confianza de ambas partes y del consumidor final.
conocimiento sobre el destino, know-how, lo que están haciendo aquí muy bien con Activa Turismo y la conexión física de contactos B2B entre ellos. Pero la manera de hacerlo, como he tocado antes, yo intuyo que va a cambiar mucho. Aquí estoy de acuerdo con José Luis Urriate, que vi el vídeo de su ponencia hace unas semanas. Y si es verdad que el 79% de los webs del sector en Chile no realizan ventas online, pues esto es una de las prioridades para cualquier entidad de oficina de turismo, es facilitar esa digitalización del sector, porque va a ser imprescindible. Y ahí el papel del DMO va a ser conectar todos estos elementos, destinos, productos, no solamente alojamientos, sino los tours, las atracciones, eventos, los traslados, todo el conjunto del sector, con todo el conjunto de la distribución, que puede ser distribución online, vía OTAs, etc. Y puede ser incluso offline, que simplemente usan el DMO como punto de plataforma de contactos para comprar producto. No voy a entrar mucho en detalle aquí porque me alargo y prefiero la conversación, pero simplemente que conste que ya hay herramientas diseñadas para facilitar que los destinos puedan hacer esta labor y esta función. Aquí en la zona del medio, que es la actuación del destino, realmente es la obligación del destino poder facilitar que cualquier empresa de cualquier tamaño de su sector esté conectado. Lo bueno sería entre ellos mismos en una única plataforma y luego de ahí a toda la distribución global. Y esto se está haciendo ya y hay herramientas en marcha en distintos destinos. Turismo de Gran Bretaña lo ha lanzado el año pasado, Turismo de Australia lo está usando, California está en ello, etcétera, que precisamente esa labor es una herramienta muy sencilla de plug and play, de funcionar inmediatamente con la digitalización del sector, y eso genera todo el data, que el uso de ese data para hacer un marketing más eficiente, con mayor ROI y más inteligente, es realmente lo que va a ser la función básica de la oficina de turismo a partir de ahora. Por terminar, pues, en nota positiva, las oportunidades. Yo creo que Chile está muy bien posicionado. O sea, yo creo que tiene un producto de muchos espacios abiertos, de naturaleza, poco masificado. Curiosamente, es interesante, en las encuestas que hemos hecho para el mercado español, el punto más flojo de valoración del producto chileno entre el consumidor, la última vez que hicimos la encuesta, fue precisamente la falta de interacción con los locales y interacción cultural cercana. Y eso es precisamente el por qué elegían una Argentina versus Chile, porque además de tener naturaleza, etcétera, tenían la sensación de que iba a haber una conexión más directa, sobre todo en Buenos Aires, con el tango, con una cultura más asequible, más cercana. Por desconocimiento, y parte de la labor nuestra de comunicación ha sido hasta ahora comunicar esas oportunidades de interacción con los locales, pero justamente ahora va a ser un valor añadido como destino, el necesario, que no es un turismo donde vas a encontrar fiestas masivas, encuentros culturales de grandes conciertos, etcétera. Los vas a encontrar, pero los puedes evitar, que es la tendencia actual. Entonces, yo creo que hay una buena oportunidad de posicionamiento, y los vídeos que han puesto antes del webinar eran muestra de ello. Era justo estaban destacando esos elementos donde Chile yo creo que tiene buena posibilidad. También ya hemos dicho que si el 90% de los distribuidores han dicho que están activamente buscando nuevos destinos, pues es el momento de conectar con esta gente y ofertarle el producto. ¿Se va a hacer? Pues se debería hacer por la vía de la plataforma tecnológica que hemos mencionado antes o algo similar.
También podemos aprovechar la tecnología del sector emisor. Se está invirtiendo mucho. Hemos dicho que están revisando su modelo de negocio. Está invirtiendo mucho en I+D. Y esto va a generar, por lo menos, datos. Y cuanto más datos, más inteligente puede ser nuestro sistema de marketing, más dirigido, más eficiente el retorno de inversión. Entonces, yo creo que esto va a ser una oportunidad para también ayudarnos a comprender el marketing inteligente y digitalizar nuestra promoción de Chile. Y luego también vamos a reforzar, hay una oportunidad importante, el activo turismo ha sido muestra de ello, la gran solidaridad que ha habido entre el sector, el apoyo público-privado, ese espíritu de colaboración mutua, de estamos en esto juntos, es una cosa que durante muchos años se ha ido intentando inculcar y luchar en el sector de esa colaboración público-privado. Y ahora yo creo que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y con eso, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien sigue despierto, y si no, pongo otro gatito para animar la cosa. Muchas gracias, Chris, por tu interesante presentación. Magnífico el tema de los animales, en especial de los gatos. Estábamos viendo los comentarios que habían ido emergiendo en el chat, y algunas consultas, por supuesto, que son interesantes en esta visión que tú tienes desde tu actual rol. Chris, una de las preguntas que es clara, sencilla, es que en este nuevo escenario de post-pandemia, cuando se comience a reactivar, ¿no es cierto?, con mejores volúmenes, la cadena comercial, tradicional, ¿se va a disminuir? ¿Se va a cortar? Puede que sí. O sea, había una tendencia y va a haber una tendencia de todas maneras hacia la promoción al consumidor final directamente. O sea, lo que es la parte, digamos, promocional, hemos visto en los últimos años también, pues ha habido una tendencia incluso fuera de, porque al fin y al cabo es parte de la cadena comercial, igualmente intermediación es una OTA, que es un tour operador offline, o sea, sigue siendo un eslabón en esa cadena. Y se ha visto por el gran esfuerzo, sobre todo de hoteleros, de hacer una reserva directa al consumidor final de reservas directas. Yo creo que el modelo de intermediación está un poco reñido con la nueva mentalidad digital del viajero, y yo creo que no creo que se vaya a cortar por COVID. Yo creo que incluso esa inevitable conexión más directa entre el consumidor final y producto y destino, eliminando puntos de intermediación, se va incluso a retrasar un poquito más por las inseguridades creadas por el COVID. O sea, yo creo que sí que va a ser, incluso se va a alargar un par de años más, hasta que la gente se siente otra vez cómodo haciendo una reserva directa en un sitio. También hemos visto mucha diferencia entre los que se encuentran más cómodos con un Airbnb o un apartamento privado que un entorno de hotel. Entonces habría que ver un poco cómo eso está cambiando la compra. Pero yo creo que si yo tuviera un producto turístico, ahora mismo haría mi mayor énfasis en conseguir sacar ese producto a través de distribución online, distribuidores, intermediadores, OTAs, etcétera, mantener mis contactos con el offline si lo hay, y por supuesto la cosa urgente va a ser la digitalización del sector y tener yo por lo menos una capacidad de contratación en mi página web. El pago en línea, ¿no es cierto? El poder digitalizarse, ahí tú muy bien lo decías, y es un desafío que nosotros también tenemos y estamos trabajando como Cernatur. En este contexto, Chris, hablamos también algo de este interesante estudio que tú nos mostraste de las agencias de viajes, ¿no es cierto? Del volver a tomar los consultores de viaje, y nos llamó algo particularmente la atención que tiene que ver con estas generaciones un poco más jóvenes que están volviendo a los consultores de viaje porque quieren tener una interacción con personas.
¿Te parece que esa va a ser una tendencia que se va a prolongar en el tiempo o solamente es puntual? Ahí me estoy refiriendo más a la agencia de viajes emisor. Es la agencia de viajes donde contratas el viaje, más que el receptivo en destino. El receptivo en destino se está consolidando con esos millennials que ya son padres y madres de familia. Entonces, las familias millennials sí que están usando mucho la agencia de receptivo también, y de hecho, en esa cadena de comercialización hay una contratación directa con agencias en destino, agencias receptivas. Pero lo que llamaba casi más la atención era con esta tendencia de acortar la cadena, esta tendencia de reserva directa, la confianza que todos tenemos de comunicarnos a nivel global, siempre y cuando un profesional de viajes sea eso, sea profesional y ofrezca un valor añadido, los millennials, incluso antes que la generación X y los boomers, etcétera, están dispuestos a pagar un premium para tener ese servicio. Es un servicio que están más que dispuestos a pagar. Entonces es interesante. Lo que no están dispuestos es a contratar un paquete todo incluido sin ningún valor añadido. Para eso van al hotel directamente al resort y lo compran. Pero para un consejo, para tener precisamente el tipo de experiencia que buscan más individualizado y ahora más con el post-COVID, que van a buscar pues, viajar en unidad familiar o pequeños grupos en una cosa que van a exigir realmente que sean lugares más exclusivos, más remotos, el millennial que tenga capacidad económica para pagarlo lo va a pagar con gusto, yo creo. Perfecto. Tengo algunas preguntas del chat. José Araujo dice que en negocios como hostales y albergues, cuyos canales de venta eran sobre el 60%, las botas, ¿no es cierto? ¿Crees posible migrar a un modelo personalizado de agencia de ventas directas, considerando que las botas fueron las que originaron este auge en las ventas para este producto por su facilidad y el grupo al cual está dirigido? El tema de hostal y albergue tiene una problemática incluso mayor que esto ahora mismo, que es por el tema de compartir espacios. Es un modelo de negocio hotelero muy en auge últimamente que busca precisamente la conexión entre viajeros y esa cercanía, y incluso compartiendo habitaciones, etc. Entonces, eso es un producto que va a tener peor encaje en la situación a corto plazo, va a ser más difícil. Los hostales en España son los últimos en reabrir y tiene que cambiar un poco ahí el modelo. En cuanto a la comercialización de estos espacios, yo creo que sí que va a ser necesario, como indica la persona que ha hecho la pregunta, un cambio de estrategia, una especie de reciclaje y renovación del modelo de negocio y la comercialización de ello. Yo creo que sí, que en las otras es un producto muy digital, muy social, tanto para comparar y comprar, contratar, como para consumir. Eso está basado en la interacción, sobre todo de personas jóvenes. Y es un producto, a mi juicio, que va a ser un poco difícil de encajar tal y como está en el corto plazo. Cris, José Muñoz nos pregunta también si es que, bueno, en todo esto que estamos conversando, ¿creen que, o crees tú que se enfocará el turismo personalizado y que los destinos turísticos masivos bajarán en cantidad de personas que los visitan? Y ahí, por lo tanto, tú ya algo mencionaste, que Chile tiene una tremenda posibilidad. Sin duda, sí. A corto plazo, desde luego. Y ya, como le he dicho al principio de todo, ya había una tendencia en esa dirección antes. El viajar por viajar y el producto de sol y playa sin más ha sido gran auge, ha sido grandes inversiones de hoteleros también españoles, por ejemplo, en Caribe, etc. Ese modelo todo incluido ya estaba perdiendo adeptos antes, y luego hay argumentos de sostenibilidad y ecológicos que buscan un tipo de experiencia diferente. Y en ese sentido yo creo que ahora con el COVID
pues también lo mismo. Algunas marcas de hoteles, de los grandes resorts, sí que ofrecen garantía y tienen mucha lealtad de su clientela actual. Pero los destinos masivos, pues lo estamos viendo incluso dentro de España. Este año en España, que por supuesto ha sido turismo doméstico, nacional, porque el extranjero principalmente venía de Alemania, de Reino Unido, y al poco tiempo de abrir se ha cerrado nuevamente o se han puesto cuarentena. El turismo nacional ha optado masivamente por los productos alejados, remotos y rurales. Entonces están yendo más al norte que al sur. Los grandes hoteles y grandes resorts, Barcelona mismo está teniendo graves problemas. Entonces hay un cambio ahí. Entonces yo creo que eso es una oportunidad para Chile también para darse a conocer, porque antes tenía una debilidad, que era menos masivo y había menos recomendaciones personales porque había menos volumen de personas que lo conocían. Ahora activamente la gente, los profesionales, la cadena de distribución lo va a proponer, si lo gestionamos bien, y la gente que viaja lo van a recomendar. Entonces yo creo que si aguantamos el tirón para Chile, el destino está muy bien. Claro, una tremenda oportunidad como país. Chris, el presupuesto en general, lo que tú has podido ver hoy día en Europa, ¿no es cierto?, considerando que nos llevan algunos meses, entre comillas, de ventaja, y estamos muy conscientes y mirándolo, todo lo que ustedes están haciendo, ¿crees tú que el presupuesto de los viajes se va a mantener igual? ¿Va a disminuir? ¿Cuánto presupuesto va a dejar las familias en el fondo para estos gastos? ¿Se va a contraer o va a ser importante en la billetera de los clientes? Aquí hay dos cosas. Uno es el precio en sí del viaje, de las cosas que van a actuar sobre ese precio, que hemos dicho antes que de alguna manera tenemos que incorporar en ese precio los precios de seguro, las garantías necesarias, etcétera. Por otro lado, se prevé que va a haber una competitividad importante, sobre todo a corto plazo e inmediato plazo, de las compañías aéreas para conseguir un poco de volumen otra vez. Pero a medio plazo, las nuevas condiciones van a probablemente encarecer un poco el producto. De ahí está la parte de economía, el presupuesto familiar doméstico de las personas. No cabe duda que estamos ante una recesión económica mundial y va a ser especialmente grave en Europa precisamente por su dependencia de turismo como sector. Hay 3 millones de pequeñas empresas en Europa que están dedicados al turismo. Si el turismo baja, tiene un efecto devastador en las economías del sitio. De ahí es probable que haya un turismo más cercano, un turismo más doméstico. Hemos visto a nuestro pesar que España en cuanto como mercado y Europa también en general, los británicos, los alemanes, en cuanto han podido viajar, han viajado otra vez. Entonces han viajado, han viajado como han podido y dónde han podido, a pesar de la gran incertidumbre que hay ahora. Yo creo que globalmente, he dicho antes que ha crecido exponencialmente cada año el turismo emisor. Hemos creado una necesidad ya casi humana de viajar y la gente va a destinar el dinero más o menos que destinaban antes a esto. Luego hay diferentes mercados, tienen diferentes perfiles de viajero. En España vimos, por ejemplo, el turismo español a Chile. Durante los peores años de la crisis económica española del 2008 hasta ahora, cada año ha crecido el turismo español hacia Chile, que no es un destino precisamente barato para ir desde España. ¿Por qué? Porque aunque no sea un mercado de gran volumen, es un mercado de gran valor. Y los que viajan tienen tanto educación como buenos trabajos, y en un entorno de crisis, desgraciadamente la brecha salarial crece. O sea, los que tienen dinero, incluso tienen más dinero disponible, que son los que están viajando y van a aprovechar las ofertas para viajar. El problema va a ser
A mi juicio es mayor la preocupación no la preocupación, las molestias de viajar con estos elementos casi profilácticos incómodos de mascarillas y guantes, filas en los aeropuertos, protocolos. La molestia va a ser más deterrente que el miedo al contagio. O sea, yo creo que el mercado europeo no es especialmente miedoso a la hora de viajar, pero se ha vuelto muy cómodo, y si le molestan y es incómodo viajar, pues lo va a dejar para cuando sea más cómodo. De acuerdo, Cris. Jimena Delgado nos quiere preguntar, ¿a qué factores crees tú que podría deberse que Chile es el país más afectado en Europa? ¿Te acuerdas que en tu presentación tenías este gráfico, ¿no es cierto?, del tema aéreo. ¿Qué es lo que está, a tu juicio, qué es lo que está haciendo mejor Uruguay, considerando que los viajes de larga distancia disminuirán menos hacia otros destinos de Sudamérica? No creo que lo estén haciendo mejor en absoluto. Yo creo que simplemente es cómo está conformado el mercado. En Chile es un destino que tiene bastante aceptación entre el viajero europeo. Entonces, si el descenso de vuelos, si muchos de sus vuelos internacionales son procedentes de Europa, es lógico que ese porcentaje le haga más daño. O sea, básicamente todos los vuelos han dejado de volar, o gran parte de ellos. El tema es de dónde venía tu turismo antes. Y es destacable e interesante que el turismo europeo, proporcionalmente a otros países, por ejemplo, Perú a lo mejor, tiene mayor porcentaje de turismo norteamericano que puede tener Chile, y que tiene más europeo. Entonces, simplemente era ilustrativo. Ahora mismo nadie lo está haciendo bien ni mal, simplemente no estamos activos, casi nadie. Exactamente. Lo estáis haciendo muy bien organizando el Activa Turismo. Bueno, además... Sí, estamos. Y otras iniciativas más que hemos ido contando durante todas estas semanas también. Me pregunta Armando Ormazábal, ¿cómo observan el destino Patagonia chilena en Europa? Patagonia, yo creo que Patagonia tiene marca, incluso yo diría que casi más potente en Europa que Chile como país. Ahí voy a entrar en polémica un poquito, pero lo que es la marca, la gente tiene una imagen orgánica más nítida de lo que es la Patagonia y lo que es la experiencia que pueden tener en Patagonia como región, que tienen en el resto de Chile. O sea, es un producto muy consolidado y es una marca conocida. La desgracia que puede ser que esa sea Patagonia Argentina o Patagonia chilena, etcétera, o una combinación. Ahí entra mucho de política regional y local. Cuanto más te distancias físicamente del destino, menos importante es eso, si es Patagonia chileno o Argentina. Realmente al turista español o europeo, si va a un viaje a Patagonia, va a Patagonia, y si puede ver los dos, va a ver los dos, y si no, si él se recomienda Chile, va a ir a Chile. Entonces, como producto está muy consolidado, la imagen es súper positiva, y yo creo que vamos, que es un destino muy interesante y muy apropiado para los tiempos que corren. Ahí muy en línea también, claro, efectivamente en estos mercados de larga distancia, muy pocas personas hacen esta distinción de Patagonia chilena y argentina, y es claramente una oportunidad también de vender el Cono Sur y especialmente la Patagonia como un gran producto, y también de la mano de otros países de Latinoamérica, también ahí vender combinado con un Perú, con un Brasil también, etc. Cris, nos preguntan, obviamente, el turismo de reuniones, el turismo MICE. Nosotros como Senatur hicimos también una encuesta a alrededor de 90 asociaciones científicas
para conocer su percepción y cuáles son las proyecciones en base a este segmento de turismo. Y el 85% de ellas nos comentó que es fundamental para el logro de los objetivos de la asociación realizar eventos presenciales. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Volveremos? ¿Haremos eventos mixtos? ¿Cuál es tu opinión? A corto plazo van a tener, si es esencial para el éxito, van a tener que buscar otra alternativa, porque a corto plazo, y hemos visto este año, no ha habido posibilidad. Cuando lo haya, y es un poco lo que hemos visto en general, el tema presencial, y yo soy muy fan del viaje, soy animal de ferias de turismo, he estado en todos. Hago el circuito todos los años, este año estoy descansando, pero animal de ferias en general y de grandes eventos y muy puesto a la interacción presencial. Dicho eso, nos hemos ido acostumbrando también ante la necesidad en los tiempos a las conversaciones Zoom, a otros medios digitales. Y yo creo que en cuanto se establezca una rutina de otras alternativas, que todavía no los hay, realmente no hay una alternativa satisfactoria a un evento presencial. No existe. Hay intentos y hay ferias virtuales y hay team buildings virtuales y hay cosas así, pero realmente no se puede reemplazar del todo. Entonces yo creo que a lo mejor disminuyendo en los grupos o simplemente esperar a que haya una garantía sanitaria suficiente para retomar esa actividad como era antes. Pero las inversiones, sobre todo en destino, en recintos feriales, etcétera, son muy grandes para tenerlos desaprovechados durante mucho más tiempo. Entonces no sé cómo va a retomar eso. O sea, eso en cuanto a farmacéuticos para ¿hablabas de eventos comerciales o eventos de incentivo? No, eventos, congresos, convenciones, incentivos. En general, todo el área de turismo de MAIS, congresos médicos, simposios, etc. Todo Donde en el fondo esto bueno, y es de lo que hemos creado una sociedad a través de la interacción de seres humanos en el mismo sitio. Esa creatividad la hemos visto incluso con el teletrabajo. Se ha acostumbrado mucha gente al teletrabajo. De hecho, en mi propia empresa puede que seamos más productivos trabajando desde nuestras casas, pero nos ha faltado la creatividad, la espontaneidad, y todo eso que hemos estado deseando volver a la oficina precisamente para recuperar eso. Para la parte de producción se puede reemplazar tecnológicamente, pero también entiendo que es cuestión de acostumbrarse. Exactamente, esta nueva forma y también cómo llevamos todo el home office. Chris, nos pregunta Sergio González, a tu juicio, si sería mejor potenciar la venta de productos y servicios turísticos en una web de reservas propios, en tu mismo sitio web como empresario, como pyme, o es mejor seguir potenciando las OTAs y seguir profundizando la relación con un Booking, Airbnb u otras. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Diría que si es pequeño o mediana empresa, ambas, desde luego, sería necesario, porque no se puede competir con los presupuestos de marketing que tenga una OTA. Ahora mismo las OTAs también, que están sufriendo, por supuesto, la falta de ventas, se están volcando muchísimo en apoyar a sus clientes y posiblemente sea buen momento para aprovechar esos presupuestos de marketing y subvención que tienen ellos. Pero yo creo que el santo grial, digamos, de los últimos años para un hotel ha sido la reserva directa a través de su página web. Y ha ido mucho en ese sentido. De hecho, las grandes marcas han visto una tendencia, se ha cambiado, se ha invertido el canal, porque antes la gente miraba la página web del hotel y luego iba a la OTA a hacer la reserva. Y ahora están haciendo al revés, ahora se están inspirando en las OTAs. Y de hecho las OTAs están
convirtiéndose en una fuente de primera inspiración de distintas ideas, distintas opciones, y luego se hace la reserva directa a través del hotel o el alojamiento o la actividad que sea. Entonces, yo diría, lo ideal sería una combinación. El modelo que les señalé rápidamente en la presentación, que es una plataforma diseñada para destinos, precisamente lo que hace es, desde esa misma plataforma, cualquier empresa, por pequeña que sea, simplemente pinchando sobre unas casillas de verificación, se conecta a través de cualquiera de las grandes OTAs del mundo que quiera, sin tener que hacerlo individualmente. Tiene su propia página web de reservas y en un momento dado puede contratar, descontratar esos servicios con Ctrip en China o etcétera. O sea, hay que hacer si tienes una página web, tiene que ser muy buena y tienes que hacer un muy buen marketing para tener la venta directa. Perfecto. Hemos recibido muchas consultas a medida que vamos conversando. A tu juicio, Chris, ¿cuántos días estimas que un pasajero proveniente de Europa podría destinar a una estadía en Chile? ¿Y cuánto presupuesto estaría de forma promedio, estaría dispuesto a pagar? Depende de qué país europeo, por el tema de vacaciones que tienen al año. Francia tienen casi 5 semanas al año de vacaciones. En Gran Bretaña tienen derecho a 4, pero a lo mejor se van 2, etcétera. Yo creo que como media, yo creo que entre 10 días y 2 semanas sería la media para un viaje a Chile. Y presupuesto, por persona, dependiendo del producto y del tiempo, pero yo creo que entre 3 y 5.000 euros probablemente para esas 2 semanas. ¿Y crees tú que podrían venir una gran porcentaje de ellos solo a Chile o de manera combinada, por ejemplo, Perú, Chile o Chile-Argentina, etcétera? ¿O va a depender también del perfil? Depende del perfil. El turista español tiene una mentalidad de ya que decimos el turista ya que estoy, pues hago varios países. Entonces sí que normalmente es un incentivo hacer una especie de combinación. Si haces 13 horas para llegar a Chile, pues qué más te da hacer la hora y media para llegar a Buenos Aires o etcétera, hacer escala. Dicho eso, Chile tiene producto de sobra y variedad de sobra para hacer un gran viaje. Lo que no creo que sea tanto el turista español y europeo es de quedarse quieto en un solo lugar. O sea, pero para hacer un tour. Y otra cosa que estamos viendo con el COVID, el tema de road trips se está imponiendo mucho como manera, digamos, de trabajar en pequeño grupo y con alquiler de auto o lo que sea. Entonces se puede combinar de esa manera una carretera austral o varios destinos dentro del mismo país, y si se está alquilando un coche, no se suele salir del país. Luis, los europeos están teniendo un tiempo muy breve, ¿no es cierto?, para tomar la decisión de viaje. O sea, ya no lo están tomando, también depende a qué distancia y con qué frecuencia se viaja, pero ¿es verdad que ustedes están tomando una decisión de viaje una semana antes y ya no tan planificado como lo hacían hace tiempo? El viaje de ahora sí, por necesidad, porque la situación está cambiando por momentos. Entonces, el turista británico, por ejemplo, que tenía una reserva para venir a España, se han puesto la cuarentena de 15 días a la vuelta, pues su agente de viaje le está mandando a Grecia y está cogiendo ese cambio, le da igual sol y playa. Pero para una inversión de 4.000 euros y un viaje de 13 horas no se hace espontáneamente. Entonces, para larga distancia, lo que estamos viendo, había un momento en el año, en mayo, junio, por ahí, que si mirabas los datos de Forward Keys, que son los que analizan las reservas de los viajes, no los vuelos
no las ventas, sino las reservas para viajes futuros, había un crecimiento importante de la cantidad de viajes reservados para el primer trimestre del año que viene comparado al año anterior. O sea, las fechas habían subido mucho. No es porque estaba viajando más gente, sino que todos los que no han podido viajar este año han pospuesto su viaje al año que viene y la gente está ya preparando el año próximo. Entonces yo creo que al contrario, se está alargando el lead time porque la gente ya está preparando las vacaciones con más tiempo. Los que no han podido viajar este año están ya reservando para el año que viene. Luego ya más a largo plazo, no sé cómo será la tendencia. Yo creo que también va vinculado bastante a la cadena de comercialización, porque en mercados tradicionalmente de mediación y tour operación, que puede ser Alemania, Reino Unido, Holanda, etc., normalmente el lead time es muchísimo mayor. Reservan en Navidades para julio o agosto. En España, para un viaje a Chile, la media son 90 días antes de la crisis. Entonces, en España es así, muy al pesar del sector de intermediación. Los tour operadores llevan años intentando incentivar la pronta reserva, porque para cuando un español o un italiano hace su reserva, los norteeuropeos ya han cogido los hoteles y ya no hay disponibilidad de producto. Entonces, ha sido tradicionalmente un problema. Pero si se quita el peso de la intermediación y se incentiva la reserva directa, yo creo que va a ser un poquito más espontáneo toda esta preparación de viajes. Perfecto. Tengo otra pregunta acá. ¿Cómo lo están haciendo ustedes en España hoy día con todo el movimiento de turismo del adulto mayor o las giras de estudio? ¿Cómo ven las perspectivas en un futuro cercano con estos dos segmentos? Los giros de estudios, o sea, Las giras de estudio, sí, y los... ¿o motivos de educación? Exactamente. Pues dependiendo de a dónde se va a dónde se va cada uno. Tengo amistades que hoy mismo han enviado a Estados Unidos sus hijos para estudiar allá, pero han estado esperando hasta que inicie el curso para ello, por si acaso, porque no sabían cómo estaba la situación. Mi propia hija se va el mes que viene a Inglaterra para la universidad. Entonces, el giro de estudio de ese tipo, lo que es la educación formal, creo que va a seguir más o menos igual. La mayoría de sus viajes se hace dentro de Europa y ahí está más o menos controlado el tema. Donde más se va a cambiar son los viajes educativos de fin de curso o de viaje de interés especial de un grupo de arquitectos que van a estudiar la arquitectura, etcétera, que todo lo que es actividad de viaje en grupo no imprescindible se está congelando. También va a jugar un papel importante la situación económica del próximo año. Interesante ahí esa mirada y esa reflexión. Chris, ¿tú crees que hoy día la realidad aumentada, ¿no es cierto?, el VR puede ser una herramienta viable, especialmente para pymes turísticas, para empresas de menor tamaño, para mostrarle a estos futuros clientes cuáles son las bondades de su producto o servicio? Sí, yo soy un forofo del PR desde hace mucho tiempo y yo creo que una de las cosas que hemos visto de la situación de COVID es la importancia que es la buena comunicación, tanto comunicación de crisis como el posicionamiento de la comunicación positiva. Hemos visto incluso... Llegaría a decir que la buena comunicación salva vidas, porque en los países donde ha habido un buen comunicador al frente han gestionado mejor y han sabido controlar mejor sus ciudadanos, haciéndoles llegar el mensaje correctamente en el momento adecuado. Para un pequeño hotel, para comunicar las bondades de su destino, desde luego que sí. O sea, la parte de comunicación va a ser muy importante.
tenemos una complicación añadida, que es el tema de estas comunicaciones normalmente se gestionan mucho a través de la actividad de viajes de prensa, de invitar a periodistas, etc. Y ahora mismo no están viajando. Y también con la crisis económica, los redactores de las casas editoriales no tienen permiso para viajar porque se han quedado muy pocos o están teletrabajando, o etcétera. Entonces están tirando de archivo más que contenidos nuevos. Entonces, para un destino, para un producto, etcétera, sí se puede comunicar vía contactos, vía blogs, etcétera. Yo creo que la mayoría de los clientes nuestros están poniendo el énfasis en las redes sociales, que es una comunicación que pueden mantener en un tono positivo, sin un mensaje táctico o irresponsable de viajar ahora, pero están cultivando la relación con su potencial cliente. Y en redes sociales sí que, desde luego, sí que sería una buena herramienta ahora mismo, más que la comunicación offline. Absolutamente, ahí hay importantes herramientas, ¿no es cierto? Tuvimos hace 2 semanas ya, estuvimos hablando de Instagram también como plataforma comunicacional, la importancia que tiene, cómo se transforma en venta ese engagement por parte de los prestadores de servicios turísticos. Agüeda Martínez, Cris, te pregunta si habrá intercambio de estudiantes de nivel superior en este periodo de tiempo. Giras de estudio, estas giras que desde Chile van a Europa, también entre los países, o eso va a quedar también relegado un poco más. Eso, insisto, el sistema, por ejemplo, dentro de Europa de intercambio universitario que se llama Erasmus entre universidades, sigue funcionando. Con las limitaciones que lo pueden poner cada uno de los países receptivos. Si hay una cuarentena, pues tú tienes que pasar y aún estás ahí, estudias. En cuanto a lo internacional, entiendo, yo sinceramente no lo sé, pero yo entiendo que a nivel gobierno sigue habiendo los acuerdos bilaterales y mientras se pueda se harán los viajes. Ahora mismo está el problema logístico de cómo se efectúan, pero conceptualmente creo que además va a ser un segmento que va a seguir porque no es tan, o sea, no es tan preciso, no están susceptibles a los caprichos de una enfermedad o de una situación puntual, sino es una cosa que ya está planificada con tiempo, es parte de una formación y se va a hacer en cuanto tenga la seguridad. Yo creo que se va a hacer, pero sinceramente no es un segmento que tengo mucha experiencia. Excepto el estudio idiomático, eso sí. Los españoles que van a Inglaterra, Irlanda, etcétera, para estudiar idiomas, este año no han ido directamente. El año que viene lo están viendo y esto es más que nada porque más que estudios superiores, esos son jóvenes. Absolutamente. Cris, bueno, ha pasado la hora súper rápido. Te queremos dar las gracias por tomarte este tiempo para compartir tus conocimientos, tu visión con nosotros. Para nosotros es muy valioso y sobre todo hoy día, en el día de tu cumpleaños. Así que te volvemos a extender un cariñoso saludo y muy agradecido de todas tus visiones, tus palabras. Quedaron algunas preguntas que por tiempo no pudimos concretar. Pero sí, también, si quiere contactarte la gente, lo puede hacer en tus redes sociales. Que me contacte, que me busquen en LinkedIn, por ejemplo, o por correo electrónico por las páginas web me encontrarán. Y si no, que tienes mi autorización para compartir mi correo. Buenísimo. Encantado de saludar, encantado de ayudar y ánimo que de esto salimos todos y salimos mejor. Oye, muchos saludos, acá está poniendo la gente en el chat, ojalá que podamos ahí concretar, ¿no es cierto?, la FITUR en Madrid, que es la principal feria internacional de turismo de Iberoamérica, y yo les quiero recordar a nuestra audiencia que este próximo martes 18 de agosto contaremos con Mariale Muñoz, con quien revisaremos las herramientas de Banco Estado para apoyar la reactivación
de microempresas turísticas, una charla sumamente importante, y el próximo jueves 20 estaré yo nuevamente hablando con Jimena Delgado, quien nos contará algo que ya vimos con Chris, que tiene que ver con los viajes de prensa e influenciadores como herramienta altamente efectiva de marketing de destino. Antes que se me vayan, quiero contarles también de unas nuevas becas de capital humano especialmente diseñadas para nuestra industria, para turismo. Se trata de la beca Sigo Turismo Tecnología, un programa de capacitación en líneas de marketing digital diseñado por Cernatur, obviamente. Les sugerimos estar atentos a la información disponible en www.becasdecapitalhumano.cl y, por supuesto, a nuestras redes sociales. Les recordamos que toda la información de esto Activa Turismo en Línea la podrán encontrar en nuestra página web, cernatur.cl. Cris, nuevamente muchas gracias, muy feliz cumpleaños, gracias a toda la gente que se conectó desde todas nuestras regiones y un fuerte abrazo hasta Madrid, ¿vale? Muchas gracias, saludos, buena tarde. Gracias a todos, nos contactamos nuevamente.